Solamente vamos a leer un texto que se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 13. Y yo voy a leerla en la versión de las Américas. En el día de hoy estaremos haciendo la exposición, tomando como referencia dos versiones, o dos interpretaciones, mejor dicho, de la palabra de Dios. La Biblia de las Américas y la NBI, que es la interpretación internacional. Por eso se lo advierto primeramente, porque sé que muchos tenemos la versión de Reina Valera, pero habla lo mismo, hermano. Lo único que cambia es el sentido de algunas palabras. Y vamos entonces al capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13, y dice así, leo en la Biblia de las Américas. Dice, por tanto, ceñid vuestros entendimientos para la acción, sed sobrios en espíritu, fijad vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. En su versión, hermanos, aunque ustedes leyeron allí, precisamente lo que el apóstol Pedro nos quiere exhortar en esta mañana es que la respuesta del creyente a la salvación que nosotros hemos recibido debe ser expresada, debe ser expuesta, debe ser respondida con esperanza. Y es precisamente de esto que el apóstol Pedro nos va a hablar. En los versículos del 1 al 12 de este mismo capítulo, el apóstol Pedro describe primeramente lo que es la supremacía de la salvación y el plan que Dios de manera predestinada ha hecho para con nosotros en relación a la salvación. Él explica lo que es la maravillosa promesa que tenemos todos nosotros, los hijos de Dios, de esa herencia eterna que vamos a recibir. Y por lo tanto, él hace una proclamación en estos versículos del 1 al 12, una proclamación de la grandeza intrínseca que tenemos en la salvación. Pero a partir del versículo 3, hermanos, que es donde vamos a afianzar nuestra predicación esta mañana, el apóstol Pedro hace lo que se llama un cambio en su lenguaje y utiliza en su lenguaje lo que es una forma imperativa, es un modo imperativo. Cuando hablamos de forma imperativa, es que él quiere ahora exhortar. Ya él no va a enseñar, sino lo que Pedro va a hacer ahora es exhortarnos a nosotros. O sea que tenemos que estar en expectativa cuando hay una exhortación. El apóstol Pedro lo que hace es que después de explicar lo que es la naturaleza de la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, él ahora nos ordena, podemos decir casi nos obliga a que nosotros entendamos cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de aquellos que hemos recibido esta maravillosa salvación. No es suficiente, hermanos, que tú y yo conozcamos o entendamos acerca de la doctrina bíblica. Porque solamente el entendimiento para Dios no basta. Este entendimiento de la doctrina es lo que Pedro quiere señalar. Tiene que estar acompañada de una vida cristiana que sea coherente y consistente con aquello que tú y yo creemos. La pregunta que nos hacemos entonces en este sentido es, ¿y cómo se supone entonces que debo vivir esta vida cristiana a la luz de la herencia que el Señor nos ha dado? ¿Cómo yo debo vivir aquí y ahora en esta tierra sabiendo que yo tengo la esperanza de una vida mejor en los cielos? ¿Cuál debe ser mi conducta aquí que disfruto de esa salvación tan grande? Nosotros, hermanos, que somos beneficiarios de esa gran salvación, ¿cómo se supone que debemos vivir aquí? Pues mire, esa respuesta el apóstol Pedro la quiere desarrollar precisamente
en este versículo. En el versículo 13, por esa razón, él empieza contestando la pregunta, pero utiliza lo que llamamos en literatura una cláusula de conexión. Si van a su Biblia, van a notar que la primera palabra que utiliza allí es por tanto. Y por tanto, hermanos, es una conjunción que se puede decir así, o una cláusula de conjunción que es transicional. ¿Qué es lo que está haciendo esta cláusula? Con ese por tanto, o cuando yo pongo esta palabra, estoy implicando necesariamente que todo lo que he dicho anteriormente me sirve a mí de sustento o me sirve de base para entonces expresar lo que voy a decir. Por tanto, como yo hice esto, ahora yo le voy a enseñar esto. O sea, que lo que va a enseñar ahora aquí está subyúdice a lo que ya ha enseñado. ¿Y qué fue lo que enseñó, hermanos, en los versículos anteriores? La maravillosa beneficio que tenemos en Cristo Jesús, que es nuestra salvación. Y por lo que ustedes ya entienden de la salvación, por tanto, ahora yo quiero expresarle esto. Por tanto, hermanos, es una conjunción transitiva que hace que el lector, el que está interponiéndose y relacionándose con esta carta, entienda que el apóstol quiere pasar ahora de la declaración de la salvación a la aplicación de la salvación. Que nosotros tenemos que pasar ahora del hecho a lo que es la consecuencia. Ya no solamente es tener el conocimiento de esa salvación tan grande que nos ha dado, sino ahora tenemos que tener, Pedro quiere que ahora entendamos, y es la exhortación de que tú y yo entendamos cuál es la aplicación aquí y ahora de esa promesa de salvación que tenemos en Cristo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con esa salvación? ¿Cuál es la conducta tuya y mía ahora que ya somos salvos? Gracias, pastor. Ese es el tema precisamente que el apóstol Pedro quiere desarrollar. Y entendiendo esto, hermanos, lo que tenemos que leer, la lectura que tenemos que hacer de este versículo es, por tanto, todo lo que hemos dicho acerca de la obra de la gracia del Señor ha hecho en nuestro favor, aquí están ahora, es lo que Pedro está diciendo, aquí ahora yo le estoy mostrando cuáles son las aplicaciones prácticas de esa salvación que ustedes tienen. Y es precisamente de eso que vamos a hablar en esta mañana. Y para ello, hermanos, vamos a utilizar tres condiciones, tres puntos, como se pudiera decir, para desarrollar este tema. ¿Cuál es el tema principal entonces que presenta el apóstol aquí? Hermanos, la primera que encontramos de todas estas aplicaciones que tenemos, que hemos leído en este versículo, es la esperanza. Y los estudiosos aquí me dirán, pero ahí no solamente está la esperanza, ahí hay otros verbos más que están conciliados en el mismo. Miren, hermanos, en la lectura del español, de la Biblia en español, de la traducción que nosotros tenemos en español, el imperativo que aquí vemos, o los imperativos que vemos, las exhortaciones y las peticiones que vemos, son tres. Y si vamos al texto, ustedes verán que Pedro dice, ceñid los lomos. Y eso es un imperativo. El segundo es, sed sobrios. Y el tercero es esperar por completo. Son tres imperativos que en la lectura de su Biblia en español está así. Pero miren, hermanos, en el original, real y efectivamente, solamente existe un solo imperativo. Y ese imperativo, hermanos, que está en el original, o sea, que está en forma de acción imperativa, de mandato, es la esperanza. La lectura debe hacerse en el original entendiendo que ese
es el único imperativo que no tenemos. Por lo tanto, hermanos, los otros dos verbos que están allí, el ceñir los lomos y el ser sobrios, son simplemente verbos que funcionan como cualitativo de la acción de esperar. O sea, que lo que estoy señalando sencillamente para no rebuscar mucho, es que la esperanza, hermanos, aquí es el centro principal de la exhortación del apóstol Pedro. Y ese imperativo entonces tenemos que señalarlo en una lectura ya interpretada del original. Dice, por tanto, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento y siendo sobrios, mira el imperativo ahora, esperad. El mandato real del apóstol es que tú y yo esperemos. Pero esperemos por completo, ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si buscamos la interpretación, la Biblia interpretada, parafraseada, como se llama, que se llama la versión Dios habla hoy, es una Biblia que posiblemente una versión que nosotros no utilizamos mucho, porque tiene una interpretación ya implícita. Es una Biblia que ya tiene su interpretación. Pero muchas veces es interesante poder leerle. Fíjense que en esa Biblia interpretada ya, fíjense cómo dice este texto. Por eso, estad preparados, usando su buen juicio. Y pone de forma imperativa la siguiente palabra. Pongan toda su esperanza en Dios, en sus bondades que le va a dar cuando Jesucristo aparezca. ¿Qué nos está enseñando esto, hermanos? Que la esperanza cristiana es el centro de esta exhortación. La esperanza en Cristo, hermano, es el centro de nuestra exhortación, que veremos en esta mañana a través de 3 puntos importantes. Y el desarrollo de esta virtud que nos exhorta el apóstol Pedro, que tú y yo debemos mantener viva, como dicen versículos anteriores, que la esperanza tuya y mía en Cristo debe mantenerse viva. La vamos a estudiar a través de 3 puntos importantes. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Lo primero es el centro de la esperanza. ¿Cuál es el objetivo de la esperanza tuya y mía? ¿Cuál es el centro de esa esperanza? El segundo punto es que tú y yo debemos tener esperanza cristiana. Y en tercer lugar y final es que tú y yo no solamente tenemos que hacer de nuestra vida basada en la esperanza que tenemos en Cristo, sino que además de eso tenemos que ejecutarla, tenemos que ejercitarla, tenemos que cultivar esa esperanza cristiana. Por lo tanto, 3 puntos vamos a ver en esta mañana. Número 1, ¿cuál es el centro de la esperanza cristiana? Número 2, el deber de la esperanza cristiana. Y en tercer lugar, ejercitar la esperanza cristiana. Que Dios nos ayude en esta mañana para poder entender acerca de esta gran virtud. El centro de la esperanza cristiana. La conjunción transitoria o de transición que acabamos de señalar, por tanto, es lo primero que tenemos que señalar. Como dije anteriormente, esta lectura de la por tanto, cuando Pablo la utiliza, hace ir al lector de la declaración a la aplicación. Esto nos enseña de ir del hecho que él ya habló hacia la consecuencia. Esto lo que hace es, hermanos, dirigir el énfasis al creyente al principal objetivo de este versículo. ¿Cuál es el principal objetivo de este versículo? La esperanza. Y lo que tenemos entonces enseñando, hermanos, es el centro de la esperanza cristiana.
Mire, hermanos, en primer lugar, si alguno se nos pregunta alguna vez, si alguien nos preguntara alguna vez, ¿qué es lo que lo mueve a ustedes a tener un sentido expectante? ¿Qué es lo que lo mueve a ustedes a tener esa visión de esperanza todo el tiempo? ¿Qué es, en pocas palabras, lo que ustedes están esperando? ¿Qué es la esperanza de ustedes? Si nos preguntaran eso alguna vez, nuestra respuesta, hermano, debe ser esta. Nosotros esperamos en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, nosotros estamos esperando en la bendición de la gracia que nos está trayendo la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos anteriores cantábamos acerca de eso precisamente, acerca de la segunda venida de Cristo. Y con mucha pena, hermanos, el pastor preguntó, ¿creemos esto? ¿Estamos vivos en esto? En la segunda venida de Cristo, ¿es viva en nuestras vidas? Y el pastor tuvo que decir, como es característico siempre, dice, bueno, parece que no es para muchos. Porque es la realidad, hermanos. El cristiano presente del día, del siglo XXI, está perdiendo la visión de esa esperanza en Cristo. Y nuestra vida, hermano, debe estar encaminada, fundamentada, todo lo que hacemos, puesto la mirada en esa esperanza. Y es un mensaje que posiblemente no se predica mucho de los púlpitos. La venida del Señor Jesucristo parece ser ya entre nosotros como que es un cuento. Tanto es así que hablamos de algunas maneras. Y cuando hablamos, dice, bueno, deja eso para cuando Cristo venga. Señalando con esta palabra de que eso falta mucho, de que eso va a venir, pero eso es una cosa que está allá. Y eso entre nosotros es la forma de hablar. Cuando queremos poner una cosa prolongada, bien lejana, dice, bueno, cuando Cristo venga yo te lo pago. Enseñando con eso, utilizando esa palabra como una figura de que eso está, mire. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que la salvación que Dios nos dio a ti y a mí, y esa promesa, lo veremos ahora, esa promesa que nos dio a ti y a mí, es para mantener en nosotros una esperanza viva. Y que yo sepa, hermanos, viva significa vigente todo el tiempo. Presente todo el tiempo. La respuesta a esta pregunta, hermanos, siempre debe ser que nosotros esperamos en la gracia que se nos traerá en la venida o manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, hermanos, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Vivimos aquí esperando a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, él vivía su vida como que la venida del Señor Jesucristo era inminente, era ya. Y por eso lo que él hacía, lo que él se movía, todo lo que él tenía, hermano, era porque él entendía que Jesús estaba a la puerta. Y la motivación esta mañana, hermanos, es el centro, que debe ser el centro de nuestra vida cristiana. Debe ser esa esperanza cristiana, esa esperanza de la gracia que se nos va a traer en la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa y no otra es la esperanza cristiana. De ese gran día, hermanos, que nosotros esperamos en Dios, que ha sido señalado ya en el calendario eterno de Dios. Ese día, hermanos, cuando regresará de nuevo nuestro Salvador y en gloria nos llevará y estaremos con Él día y noche. Y hermanos, esa es la esperanza que debe primar en nuestra mente.
Esa es la esperanza que nosotros tenemos que tener día y noche. Esa debe ser la bujía inspiradora para el trabajo tuyo y mío aquí en la tierra. La esperanza cristiana. Si vamos, me gustaría que lo leyeran al versículo de este mismo capítulo, el 3, el 4 y el 5. Permítanme leérselo. Que lo que quiere señalar, hermanos, es esto, que Dios el Padre nos ha dado una esperanza viva, nos ha hecho renacer. Renacer significa, nos ha hecho nacer de nuevo. Esa pregunta que fue contestada a Nicodemos, ¿os es necesario nacer de nuevo? Tú y yo ya nacimos de nuevo, somos nueva criatura. Y por ser nueva criatura, entonces, hermanos, el ende, lo que tiene que producirse en nuestras vidas es que tú y yo, dice Pedro, tengamos una esperanza viva. Y vamos a leer el versículo 3, 4 y 5 de este capítulo. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Su versión dice renacer. Nacer de nuevo. ¿En una qué? ¿En una qué? ¿Con qué motivo? Fíjense aquí. Mediante, motivo no. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento, ¿sabe cuál es? La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento de la esperanza tuya y mía. Que tú y yo estamos esperando, hermanos, no en una cosa ficticia. No estamos esperando en un cuento de camino. Estamos esperando una realidad que fue manifestada no solamente en el tiempo, sino también en la historia, que es la resurrección del Señor Jesucristo, evidenciada porque la tumba está vacía. Y es eso, hermano, lo que Pablo utiliza como fundamento para enseñar en el capítulo 15 del libro de Corintios, cuando nos dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe y estamos todavía en nuestros pecados. Pero gloria a Dios por el versículo 20, siempre tengo que decir eso, de ese capítulo. El versículo dice, pero más Cristo ha resucitado. Y hermanos, es el fundamento de nuestra salvación. El Señor nos dio esta salvación tan grande para que ahora nosotros vivamos en una esperanza viva. Y eso es un mensaje que hay que volver a recabarlo y tenerlo, porque el cristiano del día de hoy ya eso lo tiene olvidado. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza viva. Y mire cómo sigue diciendo el versículo 4. Dice, ¿para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, revelada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación, que está preparada para ser revelada en el tiempo postrero. Hermanos, la salvación que tenemos en Cristo, la salvación tuya y mía que tenemos en Cristo, lo que debe producir en nuestras vidas es la respuesta de esperanza. Nosotros estamos esperando esa gracia futura que el Señor ha de traer en su manifestación. Mire, hermanos, esta esperanza podemos definirla perfectamente, porque la esperanza es, como dice el pastor John MacArthur en su comentario acerca de este texto. Él dice, la esperanza es la actitud del cristiano hacia el futuro. La esencia de la esperanza es equivalente a la fe. O sea, que el cristiano, hermanos, que mantiene viva su esperanza en Cristo, ese es un cristiano que mantiene también su fe. Porque la fe, hermanos, ¿qué es?
La fe es la certeza de lo que se qué. Yo quiero que repitamos eso y podamos entenderlo. La fe, hermanos, el cristiano de fe es un cristiano que se mantiene en su vida en espera de nuestro Señor Jesucristo. Porque la esperanza y la fe, al igual que el amor, cuando el apóstol Pablo termina de expresar todo lo que es la definición del verdadero amor, en un capítulo que ya conocemos todos, el 13 de 1 de Corintios, él termina diciendo, y ahora permanecen, ahora quedan los tres grandes vínculos, los tres grandes actividades, las tres grandes actitudes de la vida cristiana. ¿Sabe cuál es? De una vida cristiana vigorosa, fuerte. ¿Sabe cuál es, hermano? La fe. ¿La qué? Si un cristiano manifiesta eso, hermano, no está teniendo una vida cristiana victoriosa. Y en esta mañana el apóstol nos está exhortando a que mantengamos nuestra esperanza. La esperanza, hermanos, y la fe son virtudes que tienen similitud, pues van unas con la otra, aunque tienen una gran diferencia. Y la diferencia solamente es en el tiempo, como definen muchos autores. Cuando hablan acerca de la fe, ¿qué es la fe, hermanos? La fe no es más que confianza en Dios. Como dice el mismo apóstol en el versículo 21, que dice terminando el versículo 21, que de esta manera todo lo que Dios hizo, que nos hizo ser creyentes por la resurrección de los muertos de Cristo, nosotros somos creyentes en eso, pero que nuestra fe y esperanza debe ser puesta en Dios. ¿Qué es entonces la fe? ¿Qué es la esperanza? Confianza en Dios. Si yo espero, hermanos, si a mí me dice el hermano Tejeda, me dice, mire, yo te voy a dar tanto, yo, hermano, me siento tranquilo. ¿Y qué hago? Digo, bueno, ya. Porque yo tengo confianza en quién. En Él. Ya Él me dijo que me va a resolver el problema, ya yo estoy tranquilo. Asimismo, hermanos, la fe y la esperanza demuestran en la vida del creyente confianza en Dios. Y quiero definirle la diferencia que existe en uno en el otro. ¿Qué es fe? Fe se define como la actitud, esa es fe, la actitud de confianza en Dios, pero en la actualidad, en lo actual. Esa es mi fe. ¿Y qué sería esperanza? Es la misma fe, pero en el futuro. Es la fe o la confianza en Dios para lo que está por venir. Mire, me gusta la definición que el mismo pastor John MacArthur da acerca de este tema. Dice, la fe se apropia de lo que Dios ya ha dicho y hecho en su palabra revelada. ¿Qué es la fe? Creer en la palabra. Ahora, ¿qué es la esperanza? La esperanza es la anticipación, se puede decir así. La esperanza es la anticipación de creer en Dios, pero de lo que Él hará. O sea, como lo promete Él en la Biblia. Sencillamente, ¿qué es fe? Es creer en su palabra. ¿Qué es esperanza? Es creer en Dios, confiar en Dios, de que Él cumplirá sus promesas en el futuro que están descritas en su palabra. Hermanos, la fe y la esperanza son dos virtudes, al igual que el amor, que fundamentan lo que es una vida cristiana en victoria. Pero volviendo al texto de nuevo, hermanos, hay dos elementos que debemos tener que seguir analizando y notar también en esta exposición, exhortación que hace el apóstol Pedro. Él dice también allí que nosotros tenemos que tener en relación a la esencia, lo que es el centro de nuestra esperanza, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Y una de ellas es, hermanos, que tenemos que estar pendiente ¿a qué? A la gracia que se nos traerá
cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuál es la palabra que tenemos que estar en expectación aquí? ¿Qué es lo que estamos esperando? La gracia que Dios va a traer. Entonces la palabra aquí, hermanos, es gracia. ¿Qué es lo que tú y estamos esperando? El favor de Dios. Y ese favor de Dios está descrito aquí perfectamente en toda la palabra. Los creyentes debemos esperar exclusivamente, ¿sabe qué? En la misericordia y la fidelidad de Dios, en su gracia. Las herencias, hermanos, que disfrutaremos plenamente en aquel día cuando el Señor nos obsequie su gracia, cuando Él venga a todos sus hijos, como hemos dicho ya en múltiples ocasiones y todo el mundo ha hablado acerca de esto. La gracia, hermanos, no es aquello que Dios otorga en Cristo a quienes, es aquello que Dios otorga en Cristo a quienes no lo merecen. No es eso, hermanos. No es el favor que da Dios a nosotros porque lo merecemos. No, hermanos. Y mucho menos es aquellos que no lo merecen, tampoco, hermanos. Dios lo que está dándonos a través del Señor, otorgándonos el beneficio a quienes merecen todo lo contrario que nos da. Y me explico. Si Dios, hermano, nos pagara a nosotros conforme a lo que nosotros somos y hacemos y nuestros pecados, no sería el cielo que Dios nos diera. Lo que nosotros nos diera el Señor, ¿sabe qué? Por lo que merecemos, es el infierno. Tú y yo, hermano, lo que merecemos real y efectivamente por nuestro pecado y por habernos alejado de Dios es el infierno, hermano. Porque la paga del pecado es la muerte. La separación eterna, hermanos. Ahora, Dios no nos da esto, hermano. ¿Sabe por qué? Por causa de Cristo. Dios no nos da eso porque estamos unidos a Cristo a través de la fe. Dios no nos da esto porque Él entiende que a través de Cristo tú y yo alcanzamos la justificación. El capítulo 5 del libro de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Entonces, Dios no nos da a nosotros lo que nosotros merecemos y mucho menos merecemos lo contrario de lo que Dios nos da. Pero Dios nos da, ¿sabe qué? Conforme a lo que merece Cristo. Como Él es nuestro sustituto, como Él es nuestra expiación, como Él es nuestra paga, Él ve a Cristo. Y nos da a nosotros conforme a lo que necesariamente merece Cristo. Hermano, ¿cómo se llama eso? Eso es gracia. Yo no le voy a dar a Cristian. Cristian no se merece eso. Pero porque la representante de Cristian es su esposa, entonces yo le voy a dar lo que merece su esposa a Cristian. ¿Cómo se llama eso, Cristian? Gracia. Hermano, eso es maravilloso. Es maravilloso lo que Dios hace, que no nos da lo que merecemos. Digo, no nos da lo que quizás nosotros creemos que merecemos, sino lo contrario. O sea, lo que nosotros no debemos tener, Él nos lo da. Y eso es gracia. ¿Saben por qué esa gracia? La gracia es en Cristo. Porque lo que nosotros merecíamos era la separación eterna de Dios, como dice el capítulo 6 del libro de Romanos. Que nosotros necesitábamos eso, esa era la condenación. Pero el regalo, lo que Dios quiso darnos a nosotros, ¿sabe qué fue? ¿Cuál fue el regalo que tú y yo recibimos en la gracia de Dios? ¿Cuál fue el regalo? Yo sabía que algo estaba mal. Ahora sí. Lo que pasa es que, hermanos, ya yo duermo hasta con mascarilla. Pero, hermanos, ¿qué es el regalo que Dios te ha dado a ti y a mí? Y esa salvación, ¿qué nombre tiene en el tiempo? Vida. El regalo que Dios te ha dado a ti, hermano, tú que estás sentado ahí y que estás confiando y esperando en Dios y que has puesto tu fe en Jesucristo, ¿sabe lo que es? La vida eterna.
nosotros somos no merecedores, no. Nosotros somos receptores del regalo que Dios nos da, que es la vida eterna. Mi pregunta ahora, ¿y esa vida eterna dónde está? ¿Dónde la conseguimos? Mire, ese texto lo explica perfectamente y a mí me encanta explicar ese texto para cuando nosotros le hablemos a la gente puedan entender esto. En Romanos el capítulo 6, busquen ese texto, versículo 23. Yo sé que muchos de nosotros lo conocemos. Romanos 6, 23. ¿Qué dice? 6, 23. ¿Quién me puede decir ese texto de manera pública? Vamos a ver, ¿quién se lo sabe? No, el pastor no. Porque la paga del pecado, lo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, ¿era qué? ¿Usted me está entendiendo, hermano? Porque todos nosotros somos ¿qué? Pecadores. Yo quiero que hagamos ejercicio, porque como que se nos olvida. Y ese versículo dice, más el regalo que Dios nos da, óigame bien, el regalo que te da Dios a ti y que nos da a cada uno de nosotros, ¿sabe cuál es? Por eso dice el texto que leímos anteriormente en el versículo 5 de este mismo libro de Pedro, que sois protegidos por la salvación, por el poder que ha sido dado en nosotros. ¿Qué es la protección? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Lo que Dios nos ha dado, hermano, ¿sabe qué es? Vida eterna. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál es el regalo entonces que Dios nos da? Yo quiero que lo sepan. Porque que si no lo sabemos, si no lo valoramos, si no lo repetimos, si no lo expresamos, como que se nos olvida, hermanos. Y esa promesa de Dios de vida eterna tiene que reflejarse en una vida aquí y ahora. Usted tiene que vivir como salvo. Ese regalo está, mire, envuelto. La vida eterna está metida ahí, mire ahí. La envoltura de ese regalo, ¿cuál es? Búsquenla en el versículo. Lean el versículo de 6:23. Y los hermanos más formales en el estudio de la palabra, ayúdennos, por favor. Los que somos menos, entonces, que menos estudiosos, vamos a aprender eso. Miren ahí. ¿Qué dice el versículo? Más la dádiva de Dios, dádiva es regalo de Dios, ¿es qué? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que Dios le regaló a usted y a mí? Óigalo bien, hermanos. Lo que Dios nos regaló es la vida eterna. Pero esa vida eterna, ¿sabe dónde está escondida? Está metida. Mire, ¿a dónde? Sigue leyendo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En qué? En significa que está metido dentro de qué? En Cristo Jesús. Por eso, mi amigo, si tú estás en esta mañana y todavía no has aceptado al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, esa promesa de vida eterna, tú no la tienes. Porque de la única manera que tú puedes tener la vida eterna y la confianza y la seguridad de que cuando mueras puedas ir al cielo y tener esa promesa, es aceptando la persona y el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin mí, nada podéis hacer. Hermanos, y esta verdad es una verdad que tú y yo tiene que estar viva en nuestra vida. El centro, entonces, hermanos, de la esencia de nuestra esperanza es esa gracia que va a ser manifestada. Pero, hermanos, nosotros en la actualidad, los cristianos, ya disfrutamos de esa gracia aquí y ahora. Todas las bendiciones espirituales y todas las bendiciones materiales que recibimos de mano del Señor son regalo de su gracia. A mí me encanta cuando el hermano sube aquí, y ese es un tema que él siempre lo tiene. Yo siempre, hermano, yo estoy sentado allí o estoy oyendo en las redes
y oigo el estudio, oigo la oración, y yo estoy muy pendiente a cada cosa que se dice y cada cosa. El hermano cada vez que sube aquí le encanta señalar acerca, es la gracia de Dios. Es un tema favorito en él, el hermano Cristian. Porque, hermanos, toda nuestra vida, todo lo que recibimos y todo lo que tenemos, ¿sabe por qué es, hermano? Por su gracia. ¿Sabe lo que Pablo decía? Que yo, todo lo que soy y todo lo que tengo y todas las cosas que he llegado a hacer, inclusive hasta más que los mismos contemporáneos míos, es no por otra cosa, no es porque yo tenga algún mérito. Y él lo tenía, hermano, como humano, porque él lo dijo en Filipenses, se lo dijo a ellos. Es decir, si algo tengo que gloriarme, yo soy hebreo de hebreo en cuanto a la raíz fariseo. Yo tenía todos los requisitos que ustedes tienen. Pero todo lo que tengo y todo lo que he hecho, ¿sabe por qué? Por su gracia. Porque tú y yo, hermanos, en nuestra vida, todo lo que tenemos y los beneficios que tenemos es por su gracia. Y eso no se nos puede olvidar, hermano. Pero fíjense una cosa. La enseñanza implícita de este texto que estamos estudiando es que las bendiciones que disfrutamos en el presente, aquí y ahora, en nuestras vidas, no son comparables con lo que vamos a recibir en el futuro. ¿Se está entendiendo? Sí, hermano, gloria a Dios. Porque a veces como que tenemos miedo. Gloria a Dios. Porque estamos reviviendo esa esperanza, hermano. Porque si usted y yo nos asombramos a veces de las bendiciones que derrama el Señor en nuestras vidas. Mire cómo damos testimonio y mire cómo nos sentimos y nos glorificamos. El pastor acaba de decir, yo glorifico a Dios porque contesta la oración que estaba sufriendo en mi corazón por ese conflicto. Yo he estado así, hermanos. Por un conflicto, eso no me deja ni siquiera dormir. Y cuando el Señor hace así, mira, hermano, wow, qué bendición. Y hermano, si usted se asombra de esas bendiciones que recibimos aquí, ahora, en el presente, quiero decirle que lo mejor está por venir. Eso es lo que quiero decirle, hermanos. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo. Oigan, esperen de la gracia que van a recibir cuando manifieste el Señor Jesucristo en esta tierra. Por eso nosotros tenemos que decir en nuestra boca todo el tiempo, Maranata, ven pronto, Señor. Esa debe ser la expresión de nuestra vida. Pero el cristiano no está viviendo, hermanos, en este siglo XXI a la luz de eso. Cristo viene. Cristo viene, hermanos. Hermanos, yo recuerdo que cuando se mencionaba esas palabras de esperanza, óigame, en nosotros surgía un gozo. Pero no sé qué ha pasado, hermanos. Y por eso el apóstol Pedro le dice a estos hermanos que estaban en la diáspora, hermanos que estaban sufriendo por persecuciones, muchísimas cosas, les exhortaba a que mantuvieran su esperanza viva. Hermanos, lo mejor está por venir. Esa es la enseñanza implícita que el apóstol Pedro nos quiere señalar. Hablando entonces, hermanos, acerca de la gloria de los creyentes que disfrutaremos en aquel día del Señor, el Señor mismo dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Lo mejor está por venir, hermano. Pero hay más todavía, hermanos, que notar en el lenguaje que el apóstol Pedro utiliza aquí en este versículo. Y la otra palabra que quiero resaltar es traer. Miren en su texto. Traer, ese verbo está utilizado en una forma, o está mejor dicho, conjugado en una forma que se llama participio presente. Y yo no quiero rebuscar mucho para no alargarme, pero fíjense una cosa, participio presente lo que indica es que se debiera leer de esta manera: esperar por completo en la gracia que está siendo traída. Está siendo traída, hermanos. Es que Pedro nos presenta aquí
esto, la gracia de Dios, como que está en presente, como que está ya en camino. Esa gracia, hermano, futura que estamos esperando y en la cual tú y yo tenemos que poner la esperanza, está por venir. Mira, porque ustedes pueden entender. Cuando ustedes están, si van algún día conmigo y el doctor Vallenilla a un restaurante y hacen su pedido, van a entender esto muy bien. Y yo tengo permiso para decir esto con Vallenilla. Sentado, el mozo pasa 2 o 3 veces y el hermano Vallenilla y yo, ¿verdad? Nos desesperamos y dice, ¿en qué está las órdenes mías? Y se Vallenilla más, Vallenilla lo agarra y lo sienta. Le dice, ¿en qué está lo? Entonces le dice esta expresión, que la vamos a entender muy bien. Lo tuyo ya viene ahí. Lo tuyo está en camino. Cuando un político le dice a usted, mire, papá, yo ojalá que no haya hermano así aquí, pero ¿en qué está lo mío? Dice, lo tuyo está en camino. ¿Qué entendemos nosotros por eso? Lo que entendemos, hermano, por eso es precisamente, ¿sabe qué? Es un presente participio. Que lo que se mandó a hacer, la orden que yo pedí, los documentos que yo metí, ya están casi en el proceso de aprobación. Eso es lo que entendemos, ¿no? ¿Verdad que sí? Pues mira, hermano, la gracia que el apóstol Pedro nos dice que tenemos que poner nuestra esperanza, esa gracia está en camino. ¿Usted me está entendiendo? Es una forma más fácil de poder entender lo que es ese participio. Hermanos, Pedro presenta esto como algo que ya está en camino. Por lo tanto, es una cosa actualizada, hermano. Mis hermanos amados, cada día que pasa, se acerca más el evento de la venida del Señor Jesucristo. Mire, y cada vez que pasa, cada segundo que pasa, hermanos, la segunda venida en gloria de Jesucristo está más cerca. Mire, hermanos, por eso en Romanos el capítulo 13, versículo 11, yo quiero que ese texto lo subrayen. Dice así, ahora Romanos 13, 11, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. O sea que, hermanos, la esperanza en la gracia de Dios debe estar vigente en nuestras vidas porque está cada vez más cerca. La noche está avanzada y el día se acerca. Mire, va a amanecer, hermano. Esto es más seguro que mañana salga el sol. Esto es seguro, hermanos. Y el creyente tiene que entender eso, que esto es seguro. Con cada movimiento de la aguja del reloj, hermanos, está cada vez más cerca la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, miren, la segunda venida del Señor Jesucristo es un evento glorioso para todos los hijos de Dios, estén vivos o hayan partido con el Señor. Y eso es lo que quiero señalar con el testimonio de la hermana. La esperanza debe ser viva en nuestras vidas hasta en esos momentos cuando perdemos familiares que gracias a Dios tomaron la decisión en vida de buscar del Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ese mismo fue lo que quiso explicar el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Que mantuvieran esa esperanza. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esa esperanza, hermanos, es la que nos sostiene. Y esa esperanza, él dijo en el libro de Primera de Tesalonicenses 4:13, un versículo que conocemos, que dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, los que han partido a la presencia del Señor. Y que ustedes actúen, estoy parafraseando, y ustedes actúen como aquellos que no tienen esperanza. ¿Cómo actúan los que no tienen esperanza? Desesperado, hermano, con tristeza, se entristecen, se vuelven. No, hermano, significa que usted no sienta, porque como ya es un estribillo, hasta Jesús lloró. Porque las relaciones humanas interpersonales, hermanos, crean vínculos. Y cuando nos las quitan, hermanos, usted se siente dolido.
Pero de ahí, hermanos, a que tenga una actitud de desesperación. Fíjense, el ejemplo clásico, el ejemplo palpable es mi hermana. Yo sé que ha pasado esto, yo sé que, pero la esperanza, hermanos, es lo que no queda. Por eso Pablo le dijo a los hermanos de Salónica, consolaos los unos a los otros. ¿Con qué? Porque la esperanza nos da consuelo, hermano. El hermano pastor Silverio Martínez, una persona, un ser humano, hermano, que yo aprendí a amar y que amé. Que cada vez que yo hablo de él, me siento mal. O sea, mis sentimientos se sienten dolidos. Pero hermano, lo que me siente glorioso es que yo sé que lo veré una vez más en la gloria. Y esa es la esperanza que debe vivir. Eso no es un cuento, hermanos. Esa es la realidad tuya y mía. Yo le doy gracias a Dios siempre por la esposa mía que usó el Señor. ¿Para qué? Para predicarle a mi madre. Mire, mis hermanos, mi madre y yo no teníamos una relación tan íntima. Mi relación íntima era, estamos, el púlpito sirve para muchas confesiones, porque hasta el hermano pastor habló de eso, de su relación con Rudy y Giovanni y su mamá. Y yo le quiero decir, mi relación tampoco era tan íntima con mi mamá. Mis hermanos sí, pero la mía no. Yo era más con mi abuela y muchos de los que me conocen lo saben. Pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, que el Señor utilizó a mi esposa para vencer todos los obstáculos que muchos también de ustedes saben y predicarle el evangelio. Y yo tengo la esperanza, hermanos, porque sé, porque ella lo dijo, de que ella aceptó al Señor Jesucristo y verla una vez más en el cielo. Hermanos, esa esperanza tiene que estar viva en nuestras vidas. Porque esa esperanza es el centro de nuestra vida cristiana victoriosa. Yo alabo y trabajo y hago lo que tengo que hacer por el Señor, porque tengo una esperanza. ¿Qué hacen los obreros, los patrones? No es ahora de nuevo la nueva forma de producir mayor trabajo en los que hacen una empresa. ¿Qué es lo que hace? Nos estimula, hermano. La estimulación suya y mío para trabajar en Cristo, ¿sabe cuál es? Que tenemos una esperanza en el cielo. Esa debe ser la esperanza. Y por esa razón, hermanos, esa debe ser la motivación tuya y mía para mantenernos en esta tierra, trabajando por Cristo. Finalizo diciendo en este punto lo que dice Pablo a los Colosenses 3:4. Cuando Cristo, la parte final, que dice en su versión que es vuestra vida, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados en gloria. Y hermanos, Pedro nos insta a nosotros a que mantengamos en la realidad presente esta esperanza. Como dice el pastor, ese reloj hay que quitarlo de ahí. Yo le prometo que en la próxima estaremos hablando acerca de lo que es esta esperanza. Hoy vimos cuál es el centro de nuestra esperanza. ¿Cuál es el centro de la esperanza tuya y mía? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Marchemos en esta mañana, hermanos, de aquí, teniendo esa esperanza. Que no importa, hermanos, el conflicto que tú tengas, no importa el dolor que tú tengas, nada de eso va a mermar, va a cortar en la promesa de Dios que tú tengas esa esperanza viva en tu vida. Orémosle al Señor que nos ayude a ser cristianos que mantengan viva esa esperanza y que vivamos en consecuencia nuestras vidas, en consecuencia a esa esperanza que tenemos en Cristo.
Señor, te damos las gracias por el privilegio de poder expresar tu palabra. Señor, ayúdanos a poder entenderla. Ayúdanos a poder cumplirla. Que esa esperanza, Señor, que es el centro de nuestra vida cristiana, nosotros podamos responderla, teniéndola siempre viva en nuestras vidas y viviendo coherente a ella. Bendícenos, Señor, y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.